A continuación, Comunidad Mujer Virtuosa. Mujeres valientes son incontables, pero tú las superas a todas. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presenta su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla. Qué bendición estar nuevamente el día de hoy con ustedes. Gracias porque podemos compartir una vez más la palabra. Así que hoy sabemos que, como siempre, Dios tiene propósitos grandes para cada uno de nosotros, pero especialmente hoy queremos agradecerle por la vida, porque podemos ver, porque podemos respirar. Cuántas personas no lo pueden hacer, y nosotros el día de hoy estamos muy agradecidas con que tenemos vida y que podemos respirar y podemos hacer tantas cosas que muchas personas no pueden hacerlo. Así que muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy pues tenemos la segunda parte del programa anterior, que era Cuando las vendas caen, puedes ver. Y nuevamente pues está aquí Sarita conmigo para continuar con esa segunda parte. Así que Sarita, ¿puedes hacernos una oracioncita para poder continuar con la segunda parte? Así es, Mari, qué gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo un tema tan importante para nuestra vida. Y vamos a hablar con nuestro Padre Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, porque nos has permitido hablar sobre este tema tan importante, sobre las vendas, Señor, que muchas veces nos impiden ver y escuchar también tu palabra. Gracias, Señor Jesús, y te pido que nos des mucha sabiduría para comprender lo que vamos a dialogar en este momento, y que puedas, Padre, a través de tu palabra, quitar esa venda que aún me impide ver. En el nombre de Jesús, amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Sarita. Vamos entonces el día de hoy a continuar esa parte, y en el otro programa tomamos como al inicio una cita bíblica muy hermosa, que es cuando Jesús resucita. Se les aparece a los discípulos que van camino a Emaús, pero ellos no lo reconocieron. Y entonces, pues había ahí como una duda, una confusión, que decíamos que incluso ellos que habían compartido con él, pero no lo reconocían. Y hablábamos también de que así nos sucede a nosotros en nuestra vida, aún a veces teniendo unas vivencias diarias, a veces con las mismas situaciones, pero no logramos identificar qué es lo que nos está sucediendo. Pues hablando de este pasaje que está en San Lucas 24 en adelante, ahí más adelante cuando los discípulos siguen caminando, pues vemos que a partir del versículo 28 dice que al llegar al pueblo que iban, hizo como que quisiera seguir adelante. O sea, él iba caminando con ellos, pero no lo reconocieron. Entonces, él hizo como que él quería seguir adelante, pero él sabía que sus discípulos pues los quería acompañar y que tenía algo preparado, algo grande para ellos. Pero como ellos no lo reconocían, entonces lo vieron como una persona que nada más los acompañó. Y entonces ahí vamos viendo cómo es que nosotros a veces no podemos ver lo que tenemos muchas veces enfrente, ¿verdad? Y entonces dice que al llegar cerca del pueblo, en el versículo 28, al que iban hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciéndote
quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, pero ahí él iba como un desconocido, porque aún ahí en ese momento no lo habían reconocido. Pero aquí viene esa parte importante donde dice que, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento, dice la palabra, se les abrieron los ojos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Entonces se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Palabra del Señor. Es que es tan rica la palabra que cuando la escudriñamos podemos llegar a lugares que ni siquiera antes nos habíamos detenido a analizar cuán la palabra es tan perfecta y tan sabia, porque aquí vemos cómo los discípulos lo reconocieron hasta que se sentó en la mesa y partió el pan. Pero algo tan importante que podemos ver, dice que cuando Él les dio el pan, en ese momento se les abrieron los ojos y los reconocieron. Aquí vamos a hablar de una parte espiritual, Sarita, de las vendas espirituales. ¿Qué era lo que ellos tenían según tu ver? ¿Qué era lo que ellos en ese momento les estaba impidiendo ver a Jesús? ¿Era una venda emocional o espiritual? Una venda espiritual, definitivamente, Mari, y escuchando la palabra vemos cómo esa venda, ese velo, no permite escuchar esa palabra de Jesús que en ese momento les estaba hablando. Es increíble las consecuencias que puede tener el tener esa ceguera espiritual, como lo vemos en la palabra de Dios. Así es. Ahora cuando vienen esas vendas espirituales que no nos dejan ver, porque algo que llama la atención es que ellos escuchaban su voz, sí, pero ni aún así lo reconocían. Uno muchas veces cuando conoces a una persona y te habla aún por teléfono, ya sé quién es. Sí, exactamente. Pero ellos no lo reconocían. Entonces podríamos identificar que en ellos en ese momento había una enorme venda espiritual. Ahora, hablándolo ya nuestra vida diaria, ¿en qué momentos tú has experimentado o nos puedes decir cuando una venda espiritual, que la venda espiritual lógicamente es arrancada por Dios? Así es. Entonces, en alguna vivencia donde tú hayas tenido esa experiencia con Dios para arrancar algunas vendas espirituales, hablábamos en la primera etapa, en el primer programa, hablábamos de lo que era niñez y adolescencia. Ahora vamos a ir a otra parte, como lo que es tu juventud. Muy bien, Mari. Pues bueno, en cuanto a ese hecho ya de quitar las vendas, y que son aún más vendas, si en la niñez y en la adolescencia, como en el programa anterior, identificamos vendas, ahora en la juventud, que ya las decisiones vienen de nosotros y en la adultez, ¿verdad, Mari? Van incrementando. Y pues a nivel personal les puedo hablar en mi juventud de otra venda más fuerte, que era ya en mi niñez, ya vendas en mi adolescencia. Entonces en mi juventud yo quería huir únicamente. Y el huir, ¿qué implica?
huía por lado derecho y a toparme en una pared porque mis ojos estaban vendados. Huía para otra dirección y a toparme en otra pared. Y ese toparnos en una pared es más problemas, más consecuencias de no ver con los ojos espirituales de Dios. Entonces hay muchas más consecuencias. Les puedo decir que en mi juventud era huir del qué dirán. Yo ya no quería saber nada, pero no lo hacía poniéndome en manos del Señor. Quería hacerlo por mis propios medios, quería hacer justicia con mis manos, era no tomarlo desde ese punto, María. Entonces eso en la juventud me llevó a más problemas, porque yo vendada y teniendo más problemas aún. Decisiones que tenía que tomar en mi vida, que uno toma en su juventud, no eran desde la dirección de Dios. Y eso me llevó a una etapa de adultez con más vendas más fuertes. Miren cómo va incrementando eso, Mari. Ahora, hablabas tú algo de, yo me imaginaba una pared, ¿verdad? Sí, porque tú huías. Entonces, como cuando alguien quiere salir corriendo y lo que encuentra es un obstáculo, ¿verdad? A veces vamos a ver en las películas, cuando alguien comete un delito y los empieza a perseguir la policía. Entonces esas personas se sienten como acosadas y se sienten perseguidas y supuestamente se van a escapar y que si encuentran un gran muro, que se van a dar y no pueden pasar ese muro y ahí la policía los agarra. Entonces se me venía todo eso en ese momento, ¿verdad? Correcto. Y eso puede suceder en nuestra vida. Cuando tú decías es que uno agarra para un lado y se va a dar con una pared, ¿a qué nos podrías tú ejemplificar cuando te vas a dar en una pared y quieres huir? Perdemos la dirección. Mari, perdemos totalmente la dirección, y cuando hablo toparme a una pared son esas decisiones de vida que uno tiene que tomar. Por ejemplo, ya en la juventud uno viene y piensa ya en una etapa del matrimonio, que ya vienen esas etapas, y ahí esos son esos obstáculos, porque como no está la dirección de Dios y uno con esas vendas, ahí van muchas consecuencias, y sigue ese círculo. No logramos romper ese círculo entonces, porque si ya viene una etapa de matrimonio, ya viene el procrear, vienen los hijos, y respondiendo a su pregunta, Mari, ¿qué significa topar esa pared? Es que si no nos detenemos a pedir y arrepentirnos para quitar esas vendas, eso lo vamos trasladando de generación en generación. Y es trasladar, entonces nuevamente iniciar con mis hijos y volvemos a la etapa de la niñez, ese círculo nuevamente. Se repite. Entonces se repite, y eso es delicado, y eso es lo complicado con eso, ese toparme, es seguir ese círculo y nunca poner un alto para quitar. Fíjate que ahí ya nos fuimos, y qué bueno, nos fuimos ya a otra parte, porque tú hablabas de los hijos, o sea, las consecuencias. Entonces ahí estábamos ya pasando a otra etapa, como sería ya la adultez. Exacto. O el matrimonio. Exacto. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos, por decir así, acarrear con ese pasado lleno de vendas espirituales? Correcto. Por ejemplo, se me viene ahorita algo, pero creo que de repente tú lo vas a mencionar. Cuando a uno de pequeño le inculcan ciertas cuestiones que tienen que ver con machismo, por ejemplo. Exactamente. Y uno dice, pues sí, no, es que yo tengo que aguantar porque mis papás eso me enseñaron. Y entonces ahí estamos yendo más allá y estamos llevando a nuestros hijos, porque tú mencionabas los hijos, los estamos llevando a que eso mismo les vamos a transmitir a ellos. Y eso se vuelve una cadena de nunca terminar. Entonces, ¿hay alguna parte donde tú hayas experimentado? Bueno, primero podríamos hablar un poquito del concepto de lo que son las vendas espirituales, y son aquellas que nos impiden ver la obra de Dios en nuestra vida. Así es. Eso tiene que ver también con la autoestima, porque fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto somos importantes para Dios y merecemos
lo mejor. No porque seamos la plus ultra, no, es porque somos hijas de Dios, merecemos ser tratadas con respeto y tratados con respeto, con amor, y especialmente que nosotros no permitamos que se nos trate no como hijos de Dios, sino que como, hay una palabra fea, ¿verdad? Pero como que no fuéramos hijos de Dios. Así es. Entonces vemos que la ceguera espiritual también es vivir la fe como costumbre. Uno escucha, ¿verdad? Sí. Es que nosotros a través de la fe, pero yo digo, ¿por qué no se explica qué es la fe? Correcto. Cuando a uno le hablan, ¿verdad? En cualquier situación que se hable de Dios, o dice, es que nosotros a través de la fe, pero la fe es algo tan grande y tan hermoso que si lo descubriéramos verdaderamente lo que es, podríamos realmente ser personas diferentes. Entonces la ceguera espiritual muchas veces se convierte vivir en una rutina sin un encuentro personal con Jesús, ¿sí? Y también es esa falta de discernimiento, como lo hablábamos anteriormente, de reconocer lo que viene de Dios. Entonces yo quisiera que en esta parte, sé que los minutos se van como volando, tú nos comentaras ahí, en esa parte donde te identificas y cómo tú pudiste descubrir que el único que nos puede quitar las vendas, esas vendas espirituales, se llama Jesús, se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo, así es, Mari. Pues qué interesante este momento, porque la forma para identificar esas vendas y pedir a Dios que quite, por favor, eso de nuestros ojos es, primero, como lo hablábamos anteriormente, identificando esas etapas de nuestra vida. ¿Qué viví en mi niñez? ¿Qué viví en mi adolescencia? ¿En mi juventud? ¿En mi adultez? Identificar esas vendas. Y luego eso nos va a ayudar mucho, como bien nos lo dice Mateo 15:14. Si un ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Así es. Y esto yo lo ato con mi etapa ahorita de ser madre, porque como yo ciega voy a guiar también a mis hijos, ¿verdad? Y yo ya no puedo permitir que ese círculo siga dando vueltas y vueltas. Y es la pregunta, Mari, ¿hasta dónde yo voy a permitir seguir topando en paredes, seguir cayendo en esos agujeros, seguir en esa vida sin esa dirección, engañándome a mí misma, sin ser insensible al pecado? Eso es muy importante, rechazando a Cristo cuando Jesús está tocando nuestra puerta y nosotros con esa venda no logramos ver y escuchar también ese llamado de Jesús. Entonces, yo identifico ese momento, como bien lo dice Mari, en un encuentro que tuve con Jesús, en un encuentro donde me dije, ya no más. Y teniendo la claridad de qué vendas tuve en cada etapa de mi vida, yo digo, Señor, estoy arrepentida. Y ese es el primer paso, el arrepentimiento. Estoy arrepentida por todo lo que dejé pasar en mi vida por estar ciega. Y llega un momento donde yo ya no quiero tener ese corazón duro. Quiero reconocer que esta ceguera es el primer paso a esa sanidad. Tenemos que reconocer que estamos ciegos. Exactamente, sí. Ese es el primer paso. Si no tenemos una situación en la que no vemos bien, tenemos otra. Exactamente, pero reconocer que hay ceguera. Debemos pedir esa luz a Dios cada día. Y quiero invitarles para cuando ustedes pidan ese momento, puedan citar el Salmo 119:18. Es una oración tan linda que a mí en lo personal me ha ayudado y yo sigo quitando vendas aún de mi vida. Pero es esta oración tan linda donde dice, Señor, abre mis ojos para ver como tú ves.
Y es esa invitación que queremos dejar, hacer esa oración que está en Salmo 119, 18, porque también es un paso. La oración es un paso tan importante para quitar y pedir a Dios que quite esas vendas. Pero el primer paso, Mari, sí es ubicar, darles nombre a esas vendas, arrepentirme, pedirle a Dios de corazón, hacer esa oración. Pero en mi caso fue ese encuentro que tuve con Jesús en un rosario, en un rezo de un rosario tan lindo que tuvimos en la iglesia, y fue ahí mi primer llamado. Qué hermoso, sí, yo le llamo el primer milagro sí. de esa capilla donde empezamos a rezar el rosario un martes. Y no cabe duda que el Señor, nuestra Madre María, no cabe duda que vio tu corazón de mujer que necesitaba un encuentro personal con su hijo para que tú te dieras cuenta que realmente habían cosas que tú las veías normales, porque esto es lo que pasó en la vida de Sarita y como ha pasado en muchos de nosotros, que vemos que sea normal que alguien te golpee, que te pisotee, que te obligue a hacer como lo que las personas quieren, o muchas veces algo que quisiera mencionar es que a veces nuestros padres, y no es culparlos, pero te dijeron, bueno, es que aunque tú, si te casas, aunque te golpeen, aunque te insulten, aunque hagan lo que sea, tú tienes que aguantar, porque es cierto, el matrimonio es para toda la vida, pero Dios no quiere que una esposa sea maltratada, golpeada o insultada. Dios quiere que realmente seamos libres, y a través de botar esas vendas espirituales llegamos a despertar y darnos cuenta cuánto valemos ante los ojos de Dios. Que eso es bien importante, y lo bueno es que nuestros hijos también perciben esa liberación que nosotros muchas veces tuvimos en algún momento, y ellos pues se dan cuenta que nosotros somos mujeres libres. Y entonces, hablando ya por el tiempo, quiero mencionar algo muy importante. Sarita hablaba del pecado. El pecado es el quien muchas veces pone vendas y las pone fuertes, porque le dicen, no hombre, sí, eso es normal, que tú hagas esto, que hagas el otro, que querrás tener un momento especial con algún alucinante, una droga, alcohol con otra persona, siendo infiel, robando, etcétera. Todos los pecados que podemos mencionar, habidos y por haber. Son grandes vendas que el diablo pone en las personas y les hace creer que no está mal, que no se preocupen, que Dios es un Dios comprensivo, ¿verdad? Me decía una persona, una oportunidad, es que mire, Dios me comprende, que yo estoy sola porque mi esposo se fue con otra señora y Él sabe que yo también necesito compañía. Y entonces, pues lógicamente ella también, como el esposo también estaba en adulterio, pero ella se autoconsolaba diciendo que Dios era comprensivo. Y esas son las vendas que el diablo pone para hacernos sentir que las cosas que estamos haciendo mal las veamos como que están bien. Entonces quiero referirme para ya la parte final. En 2 Corintios 4:4 dice la palabra del Señor: el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Wow. Lo voy a repetir. ¿Quién es el Dios de este mundo? El maligno. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué más? Creo que no hay mucho que explicar. No lo decimos nosotros, no lo dice Sarita, lo dice la palabra del Señor. Porque los enemigos del hombre son el mundo, el demonio y la carne.
Y entonces cuando el pecado está de por medio, pues el diablo, el enemigo, es el que se encarga de hacernos sentir que todo está bien, que no hay problema. Ahora veamos así una pinceladita, porque ya no nos da tiempo, de las vendas emocionales, Sarita. Que eso tiene mucho que ver con nosotras las mujeres, con los sentimientos, con el hacer creer que, bueno, con que te digan qué bonita estás, dices, bueno, entonces yo voy a hacer lo que sea por esta persona, porque él me dijo que yo estoy bonita y que aguanto lo que sea porque está conmigo y que como no me llama, yo lo voy a rogar para que me dé cariño. ¿Crees tú que esa es una venda emocional, Sarita? Es una venda, son muchas vendas emocionales y esas son muy peligrosas porque como son tan invisibles, ¿verdad? Ante nuestra mirada humana, entonces definitivamente, Mari. Y eso hace un clic con lo que hablábamos de nuestra autoestima. Así es. Yo tengo una venda emocional, mi autoestima está en peligro. Exacto. Otra venda emocional, entonces yo ya empiezo a no valorarme como mujer, como persona, como Así ser es. humano, pero sobre todo como hija de Dios. Amén. Y Así es. eso hay que tener mucho cuidado Así con es. esa venda. Exacto. Porque al no tener esa venda en mis ojos y saber que yo soy hija de Dios, yo no voy a permitir todo ese chantaje emocional que recibo. Excelente. Ese es el mensaje. ¿Y eso quién nos lleva a esa profundidad de conocimiento y sanación? Es ese encuentro con Jesús. Es el encuentro con Es el Jesús. encuentro con Jesús. Y entonces, para concluir, nada más vamos a dar la parte final, y es describir lo que significan las vendas emocionales. Son ataduras internas, heridas del pasado, dependencia emocional y falta de perdón. Esas son vendas que afectan tanto el ser interior de las personas, afectan sus emociones, sus sentimientos, el que podamos nosotros, la persona pueda caer en no poder soltar y sanar heridas del pasado. También la dependencia emocional, lo que decíamos, ¿verdad? Que bueno, está bien porque estés aquí o porque me des un poco de dinero, yo aguanto lo que sea. Correcto. Esa es una gran venda emocional. ¿Y qué pasa con las vendas emocionales? Nos hace ver la vida con un lente distorsionado. Cuando no funciona el lente, uno está así como haciendo el esfuerzo por ver, proyectando dolor en nuestras relaciones. Entonces imagínense las consecuencias de las vendas emocionales. ¿Y cómo podemos nosotros sanar toda esa área? ¿Cómo podemos empezar una vida nueva? Que las vendas se caigan, como el pasaje de la palabra del Señor, cuando vemos a ese Jesús resucitado que va con ellos. Ellos no lo reconocían hasta que Él partió el pan y se los dio. Nosotros hasta que viene Jesús con su Santo Espíritu y nos hace ese llamado cara a cara y le entregamos nuestro corazón, ahí es donde verdaderamente nos entregamos y reconocemos que el único capaz de sanar nuestras heridas, nuestras emociones y esas vendas espirituales y emocionales se llama Jesús. Y vamos a dejar este salmo como una promesa, como un mensaje del Señor. Y está en el Salmo 147:3. Este salmo a mí me ha encantado, especialmente este versículo. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Fíjese que Él sana y libera y le pone una venda a la herida para que sane. O sea, qué cosa maravillosa, ¿verdad? Le pone una venda a lo que está infectado para que ya no nos afecte, pero nos quita la venda para que ya sanados podamos ver, para distinguir y aclarar nuestra vida hacia donde Dios nos quiere llevar. Con esto terminamos.
Vamos a hacer una oración súper cortísima. Amado Dios, gracias por esta mañana, por este día, por esta noche, donde cada persona puede estar viendo este programa y tú le ilumines con tu Espíritu Santo y que hoy tome la decisión, donde quiera que esté, de analizar su vida y de identificar las vendas y sobre todo tener un encuentro contigo para empezar una vida nueva, viendo un futuro que solamente tú nos puedes ofrecer, lleno de bendiciones, de alegrías y especialmente de una claridad espiritual. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Gracias, Sarita, por haberme acompañado, por habernos acompañado en estos 2 programas y esperamos que podamos estar en un próximo programa. Así que muchas gracias. Tú tienes una palabra ahí para despedirnos. Gracias, Mari, por la invitación. Un gusto haber estado acá compartiendo este mensaje tan lindo que Dios envía a cada una de las personas que nos escucha y nos ve. Gracias, Sarita, que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente programa. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María Zona 17 presentó su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla.